Buenas tardes, compañeros, mi nombre es María del Carmen García Popoca y yo les voy a hablar acerca del tema de ergonomía. Seguramente hemos escuchado hablar de la palabra ergonomía o el término de ergonomía en nuestra vida. Inclusive puede ser que hayamos adquirido productos 100% ergonómicos, pero bueno, ¿qué es la ergonomía? Un dato general o un concepto general que se utiliza mucho en las empresas cuando hablamos de este término es hablar sobre la adecuación del trabajo, equipo, maquinaria al trabajador y con esto poder reducir o prevenir accidentes laborales por algún sobreesfuerzo, alguna mala postura o alguna lesión de tipo musculoesquelética. Vamos a hablar también sobre el concepto desde sus raíces. Lo que viene siendo la palabra como tal, en su vocablo griego significa ergo, trabajo, y nomos, que significa leyes naturales, por lo que podemos decir que la ergonomía son las leyes del trabajo. Bueno, una definición que vale la pena asentar es el que establece la Asociación Internacional de Ergonomía, el cual determina que la ergonomía es una disciplina concerniente al entendimiento de las interacciones entre el hombre y otros elementos del sistema, y aquella profesión que aplique la teoría, principios, métodos para diseñar, ordenar y optimizar el bienestar del hombre en función de todo el sistema. Por lo que la parte esencial del estudio del hombre es con todo lo que le rodea. Vamos a hablar también acerca del surgimiento de esta necesidad de ergonomía. Bueno, aquí hablamos sobre que esta necesidad se tuvo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos alguna película que hemos visto acerca pues, de este tema de la Segunda Guerra Mundial y recordamos, podemos recordar escenas en donde tenemos la oportunidad de visualizar una cabina de piloto o de estos aviones que se utilizaban en ese entonces, y la imagen que podemos rescatar son los controles que se tenían, lo cual era muy complejo. Aquí establecen algunas problemáticas con las cuales se enfrentaban en ese tiempo, los cuales pues hablan de que había la necesidad de generar pilotos pues prácticamente de un día para otro. Al tener esta necesidad, pues no habían periodos o tiempos adecuados de entrenamiento, de capacitación. Como les comentaba, pues los paneles eran muy complejos de leerlos, de entenderlos, adicional a el posicionamiento diferente en el que se encontraban, porque no había un estándar. Los aviones podían ser diferentes y esto generaba pues una fatiga física por las malas proporciones de la cabina, del asiento, de los controles e inclusive hasta de la propia persona. Y esto generaba como tal pues un elevado número de errores, ¿no? Errores que pues el resultado eran prácticamente pérdidas humanas y también pues batallas o pérdida de territorios. Con esta necesidad empezó a ver el tema del surgimiento, en el cual pues se crearon equipos multidisciplinarios. Estos equipos multidisciplinarios estaban conformados por ingenieros, por psicólogos, fisiólogos y antropometristas. La función de estos ingenieros era buscar soluciones rápidas, adecuarlas para poder pues continuar en la batalla. A raíz de esto, se generó un movimiento a los cuales los americanos le llamaron la ingeniería humana y los europeos e ingleses le llamaron ergonomía. Ok, ¿cómo se fue desarrollando este descubrimiento? Bueno, también recordemos que a finales del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, pues se fueron introduciendo máquinas en lo que hasta ese momento, pues el trabajo era de manera artesanal o de manera manual. Con esto, pues podemos también retomar un poquito
pues hablar de lo que viene siendo la revolución industrial. Aquí yo les coloco unas imágenes de un cortometraje que se llama Tiempos Modernos. Si tienen la oportunidad de verla, pues se los recomiendo. Es un cortometraje que es muy claro en cuanto a las necesidades que en ese entonces tenía tanto el empresario como el trabajador, ¿no? Jornadas de trabajo muy largas, prácticamente no habían descansos, y cómo el trabajar o someter a la persona a esas condiciones pues le generaba trastornos psicológicos y también ya de temas de salud, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos. Les voy a proyectar un minuto, solamente el último minuto de este cortometraje, pero creo que es bastante ilustrativo. Section 5, give it the limit. Bueno, aquí está el clásico jefe que pide que pues suba la velocidad de las máquinas a su máxima potencia. Este personaje seguramente lo conocen, lo han ubicado, es Charles. Y está la presión del jefe, ¿no? Indicándole que se tiene que apurar. Bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de aquí? Que al final la presión que ejercían sobre los trabajadores pues ya generaba un trastorno psicológico. Inclusive en partes atrás del video se aprecia como nuestro amigo Charles Chaplin ya prácticamente presentaba lesiones también musculares, inclusive de nervios, por la afectación que tenía al estar sometido a este ritmo de trabajo. Entonces, pues les paso el dato, véanla, está bastante interesante para poder comprender un poquito más acerca de este tema. Section 5. Bueno, aquí vemos dos imágenes en la cual podemos hablar de la antropometría de la persona, que es prácticamente pues la talla, en la cual pues lo que se generaba era que las máquinas pues ya tenían un estándar de diseño y la persona se tenía que adecuar a las necesidades, digo, y no estamos muy lejos de esta realidad. Hoy en día pues todavía hay muchas empresas que trabajan bajo ese esquema y al final el trabajador pues tiene que buscar la forma de poder adaptarse, ¿no? Cuando nace la ingeniería humana y la primera ergonomía, aquí sus principios eran poder adaptar los puestos de trabajo a las características de los operarios, lo cual con el paso del tiempo se modificó al de adaptar el trabajo a las características de la persona. También con el paso del tiempo esto se ha cambiado y esto ha revolucionado. Aquí podemos ver una imagen en donde pues lo que se buscaba, ¿no? Es una imagen de un automóvil en donde se busca cumplir este principio, el de poder adaptar el trabajo a las características de las personas, lo cual pues también es complicado porque pues nuestras características antropométricas pues son muy diferentes y varían mucho. Con esto realmente lo que se busca o lo que se ha avanzado es en poder diseñar sistemas hombre-máquinas.
eficaces en las que se optimice el rendimiento. ¿Qué significa esto? Que lo que hoy en día hacen la mayoría ya de las empresas es sí considerar todos los aspectos ergonómicos en cuanto a controles, palancas, sistemas estandarizados, pero también con esto se jala otra disciplina que es la parte de la salud ocupacional, en el cual ya muchas empresas establecen o tienen sus perfiles de puesto, que significa que para cierto proceso o cierto trabajo, la persona debe de cumplir ciertas características, tanto de talla como de peso, edad inclusive, y esto pues no es un tema discriminatorio, solamente es asegurar o poder garantizar que la persona que va a estar sometida a cierto trabajo, a ciertas actividades, pues no va a sufrir una fatiga por sobreesfuerzo, por posturas inadecuadas, o no va a ser expuesto a ciertas condiciones que le puedan generar un accidente profesional o una lesión de trabajo en un mediano o largo plazo. Entonces, hoy en día la mayoría de las empresas trabajan de esta manera. De hecho, pues una de las compañías que están muy fuertes en el tema de ergonomía son las empresas automotriz, en donde sus líneas de producción, tú ves a las personas y casi todos pues son como de la misma estatura, son físicamente pues tienen la misma complexión o son muy parecidos, y abordas otra línea o te vas a otra celda y identificas que las características de una y de otra son diferentes, pero por lo que se busca es justamente poder, lo que mencionamos pues es poder tener un sistema en donde haya una interacción entre la persona o el hombre y en este caso la máquina. Bueno, finalmente les voy a compartir una tabla que habla como concepto general de lo que viene siendo la parte de ergonomía y cómo necesita e interactúa de otras disciplinas, de otras ciencias para poder cumplir su objetivo. Vemos la imagen de un individuo en el cual pues hay flechas de arriba hacia abajo que indican que si no hay un bienestar o un equilibrio, pues es muy seguro que se pueda provocar un daño hacia la persona. Para poder evitar esto, está el primer concepto o la primera disciplina, pues es la salud, la cual está dividida en tres, que es la física, la mental y la social. Aquí, cuando hablamos de salud física, es poder garantizar las condiciones de la máquina, de las herramientas, de los materiales para poder ejecutar su trabajo. Yo ya lo platicamos sobre el tema de perfiles de puesto. La parte mental, también aquí lo que se busca es poder garantizar a través de estudios, de entrevistas previas, que la persona es apta para poder ejecutar este trabajo y que no va a estar sometida a un estrés excesivo que le genere también una afectación. Por ejemplo, si la persona va a estar sometida a trabajos donde requiere hacer sumas o requiere hacer cuentas, pues que no se le dificulte. Si necesita constantemente estar leyendo manuales, instrucciones, sí tiene una buena comprensión para poder ejecutar ese trabajo. Y la social, que también pues ya aquí interactúa más su entorno de trabajo, en donde también esta persona pues se sienta cómoda, se sienta apreciada, capacitada para poder ejecutar su trabajo. Y bueno, esto es en conjunto con otras disciplinas, que en este caso es la seguridad y salud ocupacional, donde su objetivo pues es estar vigilando que la persona pues esté siempre en condiciones de salud adecuadas. Un ejemplo pueden ser los estudios de lo que vienen siendo los exámenes médicos periódicos. Otro es la psicosociología. Aquí podemos hablar acerca de entrevistas con recursos humanos. Hoy en día ya hay muchas encuestas que miden el clima laboral y esto ayuda pues también a entender cómo se siente el colaborador o el trabajador en sus actividades y en sus funciones. Y con esto, bueno, pues finalmente que se pueda dar un entorno ergonómico
que le pueda brindar al trabajador un espacio de confort, de mejora, en donde pueda desempeñar sus funciones de la mejor manera.